Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, también en TikTok, JR Periodista. En X, ustedes saben lo que ha sucedido con la red social X. El presidente ha tomado una medida, ha solicitado a esta empresa entregar recaudos a Conatel, una serie de documentos, intuyo, para operar en Venezuela de manera legal. Eso lo vamos a hablar también con nuestro invitado, un invitado de lujo, para hablar lo que ha sido noticia luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio. El centro de la noticia es el Tribunal Supremo de Justicia. Un recurso contencioso electoral que introdujo el presidente Nicolás Maduro. Hoy culminó las audiencias de cada uno de los partidos políticos que participaron en esa contienda electoral y también de los candidatos, 10 candidatos. Tuve la oportunidad de ver por transmisión de Venezolana de Televisión, también desde el lugar, algunos de ellos, algunos partidos políticos. A Manuel Rosales estuvo por allí, también Calzaí estuvo por allí, pero también está la ausencia de uno de esos candidatos. Eso nos va a explicar nuestro invitado el día de hoy. ¿Qué consecuencias trae el desacato a la ley? Nos acompañará un diputado de la Asamblea Nacional, ex constituyente, no sé si se mantiene el cargo, aunque uno salga de esa función, doctor. Es magna cum laude en Ciencias Jurídicas, postdoctorado summa cum laude en Derecho Internacional, doctor summa cum laude en Derecho Internacional Público. Y un largo, currículo. Recuerde, puede participar con nosotros. Ya estoy en la red social Instagram, @JRiobóF, y en TikTok estamos transmitiendo y algunos saludos. Ahí puede usted ver a mi invitado. Pero vamos a dejarlo con el siguiente material audiovisual para que usted conozca quién estará, ya está sentado con nosotros el día de hoy. Adelante. Nicolás Maduro Moros es el presidente reelecto por el pueblo de Venezuela. Este no es un momento para que se ciernan dudas. Este no es un momento para los matices. O se está con la Constitución y el Estado de Derecho, o se está con las normas de la Carta Máxima y las leyes que la complementan, o definitivamente estamos en contra, no solo de la voluntad popular, sino de la Carta Fundamental de Venezuela. En estos momentos cruciales, lo que debe gravitar es el respeto a la voluntad popular, es el respeto al pueblo de Venezuela, es la idea de la paz, la convivencia en los términos previstos en la Constitución. Bueno, tienen imágenes de nuestro invitado y parte de lo que fue su discurso dentro de la Asamblea Nacional. Hay algunos mensajes aquí, dice una pregunta: después de las audiencias, los candidatos, ¿cuál es el siguiente paso? Que la responda una vez. Nos acompaña el doctor Germán Escarrá. ¿Cómo está usted? Gracias por venir a Pulso. ¿Cómo está, mi querido amigo? Todo bien. Teníamos casi unos meses que no nos veíamos, unos 6 meses, si no me equivoco. Sí, verdad. Cordiales saludos. Fíjese, hay una pregunta ya: ¿cuál es el siguiente paso del TCJ luego de concluir el día de hoy las audiencias? El día de hoy concluyeron las audiencias con el jefe del Estado. Se convocaron a 10 candidatos, uno de ellos no fue. Actúa de manera reiterada en desacato, que es el señor González Urrutia. Los demás, independientemente de las posiciones que pudieran tener, pues asistieron, se pusieron a derecho y presentaron los documentos que la sala electoral les viene solicitando. El presidente de la República fue hoy, puso a la orden todos los documentos electorales que se requieran. Fue también Diosdado Cabello, en su carácter de vicepresidente
primero del PSUV y los demás secretarios generales de los partidos del Gran Polo Patriótico. De tal manera que las fuerzas bolivarianas se ponen a derecho. ¿Qué ocurre ahora? Se abre un lapso de 15 días de evaluación. No olvidemos que la sala electoral tiene una potestad investigativa. Eso es continuo, esos 15 días. Sí, con este recurso contencioso electoral tiene potestad investigativa, pero también potestad evaluativa. De tal manera, pues, que analizará, verá la congruencia o no de los Comparará. comparará. Es probable que llame a algunos expertos, si así lo requiere, para entonces producir una decisión. ¿Puede volver a citar a los Podría partidos? ¿O ya no? volverlo, como no, puede volverlos a citar, podría pedirles algunas aclaratorias si lo considerara conveniente en el lapso que ya está establecido. No olvidemos que la sala electoral se declaró pues en emergencia y está trabajando todos los días y todas las horas. Tanto los 3 integrantes de la sala como también el fiscal general de la República en su carácter de titular del Ministerio Público y representante de la vindicta pública. Esto último es muy importante porque en las investigaciones pudiera emerger allí los elementos de los hechos punibles. ¿Como cuáles, por ejemplo, De doctor? situaciones penales, que hubieran forjado documentos, que hubieran hecho afirmaciones para la desestabilización de la República, que hubieran pretendido impugnar al poder público constituido. Es decir, hay una serie de razones, todas ellas están en el Código Penal fundamentalmente, además, por supuesto, de la intangibilidad de la Constitución, que está en varias de las normas del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí concurren varias leyes, la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley del Poder Electoral y la Ley de los Procesos Electorales. Subsidiariamente, el Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta a algunos procedimientos, notificaciones, entre otros aspectos. Pero lo que viene es la potestad evaluativa producto de la investigación e inmediatamente la decisión, que es lo que justifica el por qué el presidente de la República ejerció ese recurso. Porque algunos factores dicen, doctor, por ejemplo, que el TCJ no es el más adecuado para dirimir esta controversia. Por una parte de una mediática, No, que claro. viene impulsando eso en el ámbito Bueno, internacional. acuérdate ¿Qué que- más que usted que explicar? Acuérdate que hay cosas, yo lo llamo mentiras hollywoodenses. Hay unos escenarios fantasiosos hollywoodenses de mucha mentira colectiva internacional dirigido pues a deteriorar la imagen de nuestro presidente y de nuestras instituciones. Hay algo en lo que hay que estar claro, nosotros podemos conversar todos los temas y problemas, pero hay un hecho objetivamente claro. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, fue reelecto. Él es un presidente reelecto. Frente a esa situación que ya la sabíamos, no es que nos vamos a asombrar en la noche del 28, no. Ellos venían anunciando fraude, violencia, una serie de aspectos, pero ya esa noche entramos en lo que algunos llaman el revulsivo de ese proceso, con, por una parte, un golpe de Estado en marcha, de carácter cibernético por una parte, pero también con agresiones a la plataforma tecnológico electoral del Consejo Nacional Electoral, que fueron varias. Todo eso va a salir ahorita en la investigación que está haciendo la sala electoral y eso constituye delitos muy graves, muy delicados, como también la situación de un desacato permanente, de injurias permanentes al poder público constituido. Bueno, ahí se abrirá, eso el fiscal lo hará, el procedimiento correspondiente y nos trasladaremos en ese caso específico al ámbito de lo penal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de estos partidos de la extrema derecha que apoyaron
a Edmundo González Urrutia, quien no asistió al Tribunal Supremo de Justicia, entrega una documentación falsa. Exactamente. Ese es uno de los delitos electorales extremadamente graves y que obligará al fiscal general de la República a ampliar la investigación que, debo decir, ya abrió, ya él la aperturó, o sea, ya él comenzó la investigación. Fue muy bueno que él asistiera a todas las audiencias como corresponde. Fue muy bueno que escuchara todas las intervenciones y respuestas a las preguntas inquirentes de, por supuesto, los 3 magistrados de la sala electoral, porque eso complementa las acciones para las que él tiene competencia. El que tiene competencia para la investigación penal y el procedimiento y las sanciones correspondientes es la Fiscalía General de la República de conformidad a la Constitución. Pues no olvidemos que todo lo que está ocurriendo es en el marco de la Constitución. ¿Cuáles son esos artículos que sustentan lo que está sucediendo? Eso nos divide. Yo de verdad te digo, como persona, como amigo, persona que te aprecia y quizás tome menos de un minuto para decir, me duele mucho como constituyente que he sido 2 veces, que nosotros coloquemos a la Constitución en una polarización, que dividamos un espacio de coexistencia pacífica, libertaria, en el marco de los derechos humanos fundamentales y que empecemos a jugar con el texto constitucional de acuerdo a intereses que no se corresponden con el Estado de Derecho ni con los principios fundamentales. Ahora bien, el recurso del que estamos hablando, el que comentamos, el recurso contencioso electoral, está previsto de manera expresa en el artículo 297 de la Constitución, pero también en la ley de procedimientos electorales. Incluso hay una especie de procedimiento. Se establece allí que los procesos, los lapsos estarán vinculados a lo que señala la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que sí toca el tema de los procedimientos conjuntos, ¿no? En sala constitucional y en sala electoral, cuando se acude a esa jurisdicción. El recurso contencioso electoral no es un recurso para anular, es para certificar la verdad de lo ocurrido y por supuesto se abre en distintas dimensiones, porque como creo que va a ocurrir, va a quedar comprobado el golpe de Estado cibernético, bueno, eso está previsto en el Código Penal, eso es extremadamente grave y habrá los juicios pues, que correspondan con las garantías que correspondan, porque Venezuela tiene una constitución garantista. A quien tú le preguntes aquí o en el exterior, eso es lo primero que te va a decir, esa constitución de ustedes es garantista. El presidente ha buscado la paz y el diálogo y lo ves en el recurso que tomó. Él tenía varias opciones. ¿Cuáles son esas opciones más allá del recurso contencioso? ¿Cuál es la más agravada? El estado de excepción. En una situación donde te están quemando varias ciudades, servicios públicos, servicios de seguridad, servicios educativos, servicios de salud, donde están pidiéndole a vecinos que asesinen o que maten a aquellos que de alguna manera pudieran estar vinculados a las fuerzas bolivarianas, en esa situación que nosotros vivimos por horas, pero que al final el gobierno logró controlarla con sus mecanismos de seguridad. Bueno, en esa situación estaba configurada una insurrección a la que se sigue llamando. Quiero abiertamente hacerte ese comentario, ¿no? O sea, no es que se sigue llamando a una insurrección, a una civil war, es decir, a una guerra civil profunda, intensa, con odio, con división, y a la vez el presidente llamando al diálogo. Hoy lo volvió a hacer. Él fue el último que le correspondió y en la rueda de prensa que dio, seguro que tú lo recuerdas muy bien, él habló de los 5, creo que son diálogos, que piensa hacer en la parte económica, la parte con política, los distintos sectores. Con los distintos sectores de la vida nacional. Cualquier otro estaría en una actitud distinta. Él no tomó la vía del estado de excepción. La otra vía
Bueno, ejercer alguna de las formas de control de constitucionalidad en la sala constitucional. La otra vía, ejercer la acción de amparo, la tuición extraordinaria de amparo, tampoco la tomó. Tomó la vía que establece la Constitución de manera muy específica y la ley de procedimientos electorales para estos casos. Ante una controversia de esta magnitud, yo me imagino que él lo pensó y dijo, bueno, yo voy a sustraer de la violencia, de la polemología ya en situación de escalar, de esta situación en la que han colocado al país, yo voy a sustraerlo y llevarlo al Estado de Derecho. Y entonces se fue al Tribunal Supremo de Justicia, sala electoral. Claro está, él tiene una obligación, está en el primera obligación que tienen los presidentes venezolanos, él la tiene, que es defender la Constitución. Son varias, pero cuando tú lees la número 1, obligación presidencial, defender la Constitución. Yo estoy seguro que eso estuvo en su mente. Tengo que defender la Constitución, tengo que defender los espacios de convivencia y aún con todo eso tengo que abrir, por supuesto, el diálogo, como bien dices tú, con todos los sectores de la vida de la nación, que será pronto. ¿Cuáles son los delitos que ha cometido, por ejemplo, el candidato que no acudió al Tribunal Supremo de Justicia para comparecer en esta audiencia? Más allá del delito de no ir, ¿qué sucede ahora? Algunos yo escuchaba en el TCJ algunos decir, bueno, son varias citaciones, no es la única. ¿Eso es cierto? Sí, ¿Son cuántos llamados? ¿Qué va a pasar allí? Son varios llamados. ¿Cuántos llamados son, doctor? Pero podríamos decir que él tiene una corresponsabilidad en la situación de preanarquía que ocurrió en Venezuela. Él tiene una gran... y la señora que lo acompaña, la señora Machado, tiene una gran responsabilidad en la violencia generada en el país. No olvidemos, seguro tú lo has visto, yo lo he visto en los medios de comunicación social, que todos aquellos que han detenido piden perdón, declaran y cuando declaran dicen me pagaron tanto, quién me pagó y para qué. Y yo no voté. Y yo no voté, por cierto, otro hecho sí. muy significativo. Ninguno votó. Entonces, claro, eso lo que te dice es que premeditadamente estaba organizado el golpe de Estado. Que yo no lo creo solo en el área cibernética, porque también estuvo ordenado hacia el terror. Acuérdate cómo empieza la idea del terror en la Revolución Francesa, con Robespierre en particular, que fue primero el miedo, fundamentalmente el miedo. Del miedo se pasó al terror y después al ejercicio del terror como forma de gobierno y de actuación, lo que llaman terrorismo. Bueno, eso está en leyes especiales, no solo en el Código Penal, hay leyes especiales nuestras sobre la materia, hay tribunales especiales sobre esta materia y por supuesto yo estoy seguro que en estas 9 audiencias, no fueron 10 porque el señor González Urrutia no asistió, pero en estas 9 audiencias seguro que emerge con mucha claridad el tema de la violencia, el tema de escalar la violencia, el tema de la anarquía, el tema de querer enfrentar al poder público constituido. Usted me dice que son varios llamados. ¿Cuántos llamados son, doctor? Bueno, que yo conozca son 3, 4 aproximadamente. ¿Qué sucede luego del tercero o cuarto llamado? En cualquier momento van a abrir un procedimiento. Al final eso pasará al Ministerio Público y el Ministerio Público pues procederá en consecuencia. Porque yo creo que uno pudiese hablar, doctor, de varios delitos. El primer delito es dar un resultado antes del Consejo Nacional Electoral. Sí, eso, pero sobre todo montar una mentira de tal naturaleza que fuera capaz de generar terror y de generar desestabilización, que acompañado de las múltiples declaraciones de quienes están detenidos, pues está ya no solamente elementos de convicción, como gusta decir a los penalistas, no, ya son las pruebas. Prueba plena, prueba erga omnes, oponible a todo el mundo, no a las partes. De tal manera que es una situación que tendrá que llevarse, como dice tu programa, tendrá que llevarse a pulso, porque está en juego la democracia, está en juego la estabilidad institucional y al presidente le corresponde hacer grandes esfuerzos
para armonizar a las partes. Ahí hay una parte significativa, sin lugar a dudas. Yo estoy seguro que no tiene que ver con el comportamiento de esta cúpula y a la que hay que dirigir un mensaje. Esa es la Venezuela que ustedes quieren para sus hijos. Ese es el legado que ustedes aspiran, no solo lo de entregar a Venezuela nuestros recursos, nuestro espacio territorial y que nos conviertan en un protectorado de los Estados Unidos, para decirlo menos. Usted quiere además la violencia, usted pone en riesgo su familia. Estoy seguro que van a contestar que no. Ese desacato lo puede llevar a la prisión. Sí, cómo no, claro, claro. Y está estipulado la cantidad de años, por ejemplo. No sé exactamente los años, depende de la gravedad del mismo y de los demás elementos que compongan esa situación. Lo que sí sé es que se abre un procedimiento, tendrá sus garantías, pues Venezuela es un Estado garantista, la Constitución es garantista, tiene un sistema internacional garantista, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y las garantías judiciales previstas en la Constitución. Pero terminado eso, respetando las garantías, la sanción es de naturaleza penal y recae sobre su libertad. Yo se lo preguntaba porque el delito por ejemplo, ya se lo comentaba, de dar un resultado sin que el CNE dé el resultado. Eso siempre se habló antes de la elección. Claro, claro. Otro de los delitos es forjar actas. Son muy graves también. Y el tercer delito es no acudir a la máxima instancia de justicia de este país. Pero a la vez usurpar. Acuérdate que ellos firman, bueno, ella no, la verdad. Él firma como presidente electo un documento, ella firma como líder. Una carta, como líder de la oposición, creo que algo así pone, líder de Venezuela. Pero él sí firma, él sí queda comprobadamente como un gran responsable y que entra en las consecuencias jurídicas del supuesto de hecho de ese delito, de ese hecho punible. De tal manera que en él concurren muchísimas cosas, una variedad de asuntos. Ahora bien, Manuel Rosales, cuando sale del TCJ, lo recuerdo perfectamente, a mí se me quedó grabada una frase que dice, él acudió al ámbito epistolar, como que si eso es legal, realmente esa acción es legal. Tú conoces al gobernador del sur. No, se lo pregunto para que usted lo explique. No te Lo dijo muchas veces, no importa que no acuda, pero él se apegó a Tú no te puedes epístole. asombrar con esas cosas. No me asombró, pero una de las últimas que yo le escuché fue, te voy a abrazar con mis brazos. Es decir, él tiene una forma de expresarse, bueno, es la de él y se respeta, pero no tiene nada que ver con lo jurídico. O sea, usted fue citado, no existe la forma epistolar. ¿En qué consiste eso epistolar? Explícaselo a la gente. Bueno, una carta, tú haces una carta, no asisto porque yo leí la carta, porque me siento vulnerado. ¿Vulnerado por qué? Usted no es el que ha dicho, usted es el que ha dicho, y la señora que lo acompaña, que hay un gran fraude. Bueno, es la oportunidad de demostrarlo. ¿A dónde? Ante la más alta instancia jurisdiccional que tiene el país, Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sala electoral. O sea que esa acción no vale en esto. No, para nada, absoluto. Eso lo llamamos nosotros en derecho, es algo nugatorio. O sea, no existe, no tiene ningún valor, excepto el único valor que sí tiene es que estás usurpando. Tú no eres presidente y mucho menos presidente reelecto. Tienes que esperar la decisión. Yo no he visto al presidente Maduro firmando nada diciendo que pudiéndolo hacer y sin embargo él no firma como presidente electo. Él es el jefe del Estado y lo será hasta los primeros días del mes de enero. Ahora bien, uno escucha... Ahora reelecto lo será hasta 2031. Así está estipulado. Así está estipulado. Fíjense, yo he visto algunas declaraciones, las seguí de cerca, las del Tribunal Supremo de Justicia, y muchos periodistas le preguntaban a estos personajes, sobre todo de la extrema derecha que fueron y algunos de la oposición, estos 9 candidatos de los partidos políticos, y le preguntaba, ¿ustedes tienen las actas? Y entonces ellos dicen que no las tienen, que no las presentaron. Es decir, Manuel Rosales no presentó las actas, tampoco lo hizo Cartaya y tampoco lo hizo Calzadilla.
Ninguno de los tres la presentaron. Pero uno escucha las declaraciones de ese mismo día del 28 de julio. Yo recuerdo a Omar Barbosa decir que él tenía el 30% de las actas. Así es. Una hora después o una hora y Ella. media después, María Corina Machado dice que ella tiene el 45% y el 100% que dio el CNE, algo un poco Así es. confuso. Y pasados 20 minutos en esa misma declaración, Edmundo González Urrutia dice que no tienen las actas, Así que es. no se las han entregado completas. Entonces, Sí. ¿cómo es? ¿Cómo se interpreta eso en lo jurídico? Bueno, Porque eso- es irresponsable decir eso. Claro, claro. Además de irresponsable, forma parte de la configuración del fraude, acompañado de un sistema de mentiras colectivas, porque están dirigidas no a una individualidad, sino a todo el pueblo venezolano, y también mentiras internacionales. Ahora, ¿qué dice la ley? Vayamos a la ley. La ley dice hay 30 días, pero no es para entregar las actas. Hay 30 días para entregar los resultados. ¿Quién puede exigir las actas? El Tribunal Supremo de Justicia. Él sí puede decir, bueno, yo quiero que me entreguen las En actas. este momento yo le preguntaría a usted, ¿el Tribunal Supremo de Justicia solapa las acciones del Consejo Nacional Electoral? No es que las solapa, busca reordenarlas, busca reconfigurarlas E investigar. y colocarlas después de la investigación en lo que es el Estado de Derecho ante las agresiones al poder electoral, ante la campaña internacional y campaña interna. De verdad fue muy sabio y muy estratégico acudir al Tribunal Supremo de Justicia como la máxima instancia jurisdiccional. Sería verdaderamente extraño que quienes dicen que representan a un Estado o que son presidentes o gobernantes desconozcan al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es probablemente el poder más importante de cualquier Estado de Derecho. En Venezuela tenemos el legislativo, ejecutivo, tenemos el ciudadano, el electoral, y tenemos el Poder Judicial, cuya expresión más acabada, final, cumbre, es el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la Constitución de 1999. Tenemos un poder electoral, pero artículo 7 de la Constitución, pero todos los poderes, así como los ciudadanos, no solo los poderes, tú, yo, mis asistentes, todos estamos sometidos a la Constitución. Ella es la norma de las normas, ella es la cúspide de la organización político-jurídica de un Estado. Y eso se reconoce universalmente, eso no es una cosa que estamos conversando tú y yo aquí. O sea, esa es la evolución de un Estado salvaje a un Estado civilizado. Ese es el proyecto civilizatorio democrático, ese es el proyecto de los derechos humanos y ese es el proyecto fundamental de un país como nosotros. ¿Qué hizo la revolución cuando llegó? Que llegó electoralmente con una enorme votación y con un apoyo inmenso. Bueno, y sin embargo, lo primero que hizo fue un acto jurídico. Convoquemos a la constituyente. Se cumplía esta semana, creo que la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, el 5, si no me equivoco. El 5 de agosto. El lunes, el día del programa. Ese día, el 5 de agosto, permíteme que haga este excursus. El comandante Chávez presenta su proyecto de constitución de la revolución pues bolivariana, el 5 de agosto. Pero allí él colocó el poder electoral, solo que en su concepción no era la de una sala electoral, sino la de un tribunal supremo electoral que, conformado de manera distinta, fuera capaz de mantener la estabilidad de las instituciones y la estabilidad democrática y la legitimidad, porque a final de cuentas aquí estamos en un proceso donde lo que está en juego es la legitimidad de la gobernabilidad, de la democracia, del Estado de Derecho, de la convivencia pacífica y en libertad que todos queremos y por lo que hemos luchado. Hablando de esa convivencia, doctor, usted recordaba ahorita lo que fueron los hechos violentos de ese 29, el día siguiente de las elecciones. El día siguiente, sí. 29 y 30, diría yo, 48 30, horas de varios sí, momentos. Sí. De ataque a los efectivos militares, a servicios de salud. Se nos murieron 2 guardias nacionales. Sí. Eso es doloroso. Saludos a su familia, respeto.
cariño y también fue el ataque a centros educativos de salud. Cómo no. de- Quemaron de- ambulancias, También quemaron estaba CDI. el tema de las estatuas del Ah, comandante bueno, Chávez, hubo las de estatuas del José comandante Gregorio Chávez, Hernández. pero también de Simón Bolívar, de José Gregorio Hernández y del indio Coromoto, de uno de nuestros caciques. Me enteré hoy que también de Guaycaipuro, o sea, Sí, una sucedió. cuestión verdaderamente Y muchos de los alocada. agresores se grabaron. Y mi pregunta va enfocada hacia allí. Hoy el presidente lo contestaba y lo contextualizaba de manera adecuada, pero me gustaría escuchar desde lo jurídico, porque en redes sociales uno lee, y sobre todo en el exterior, el mensaje que envían estos sectores de extrema derecha es que hay una persecución contra ellos. Lo dicen algunos no periodistas, sino opinadores. Y hay un ataque. Y yo le preguntaría a usted, como conocedor de la Constitución, en el marco de lo jurídico, ¿cómo valora usted estas actuaciones que ha realizado el Gobierno Nacional cuando esa persona que se graba dice, bueno, primero, luego de insultar al presidente, a distintas autoridades, dice, esto lo hice y búscame en mi casa si te da la gana? Yo he visto ese tipo de videos. Y yo he visto videos de verdad muy lamentables de una niña, una mujer muy joven, que pedía $1 para reunir no sé qué cantidad para pagar a alguien que asesinara al presidente. También una en Aragua. Ella se grabó de verdad es sorprendente que a esa edad tenga tal amargura, tal odio, tal comportamiento. No, y el presidente decía hoy algo que era interesante. Él decía, no me pidas disculpa a mí. Tienes que enfrentar la justicia. Y es a Venezuela. No se trata de pedirle disculpas, que debería hacerlo, solo al presidente. Es a toda Venezuela y se trata de que ahora tu conducta está en el supuesto de hecho de varias normas. ¿Cómo sería eso? Tienes ¿Qué artículo están violando? ¿Cómo es la actuación del Estado? Tienes que enfrentar eso sin lugar a dudas en el tema de la justicia, de los tribunales de la República, en todas sus instancias. Ahí se están violando, bueno, una diversidad de normas, unas de tentativas, otras ya efectivas, como son los actos de odio, otra muy en flagrancia, las 2 personas que nos asesinaron, otra llamando a las personas a quemar y marcaron, como en Egipto y después en Judea. O sea, ellos marcaron las casas de los chavistas para ver cómo las quemaban. Solo que la acción inmediata del gobierno, el despliegue de las fuerzas de seguridad, ahora con un alto nivel tecnológico, científico y de mucha formación, no trajo como consecuencia quizás lo que estaban buscando, una masacre como ocurrió aquí en ocasión de febrero, de aquel febrero lamentable, en que los caraqueños y después todas las ciudades se alzaron y hubo, todavía no se sabe cuántos muertos hubo en el Caracazo. Algunos dicen que 5.000, otros dicen que más. Pero en todo caso, una sola vida tendría que dolernos y preocuparnos. Y ellos estaban casualmente llamando a esa insurrección. Pero llamándola, debo comentarte, muy cómodamente. O sea, llamándola protegida a sus familias, escondidos ellos, y colocando esto, porque todos son muy jóvenes, colocando a estos muchachos, bueno, como punta de lanza. Como carne de cañón. Sí, por eso es que ellos dicen, 1, quién los mandó o quiénes. 2, el dinero que le dieron. Y 3, ¿para qué? Ya todo eso, y lo dicen, o sea, lo dicen abiertamente, piden perdón, y por eso que el presidente seguramente dijo, no, el perdón no es a mí. No se trata de que me pidan perdón a mí, se trata de enfrentar la justicia y de demostrar, bueno, la inocencia, si es que la tienen, o en todo caso asumir la responsabilidad por esos hechos. Porque con qué cara podrían ver a estos guardias nacionales y sus familias. Ahí quedaron niños, ahí quedaron esposas, ahí quedaron madres. O sea, no puede ser que eso no les duela ni signifique nada. Fíjese, también hablando del tema jurídico, está en el discurso de la gente la regulación de las redes sociales.
¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo sí creo que tiene que haber. Ya en Europa hay algunos pasos, hay algunas leyes. El tema es que es un equilibrio difícil, respetar la libertad de información y de expresión, pero a la vez controlar los hechos delictivos. Por ejemplo, yo tengo varios días que amenazan a mi familia, a mí, dicen, esta es la dirección de él, Ponen esta sus es la casas, el camioneta número que de tiene, teléfono. vayan, actúen, quemen, lo hagan, etcétera. Bueno, gracias a Dios yo tengo una familia muy recia, muy espiritual, quizás eso ayuda mucho, muy católica, muy firme en sus cosas y en sus convicciones. Pero piénsalo de manera más general. O sea, esto haciéndolo en todo el país, estás creando el terror, o sea, estás creando el miedo, estás creando una situación de tensión extremadamente grave en Venezuela. Entonces, creo que sobre eso hay que regular, ya lo están haciendo otros países, ¿no? No es que vayamos a ser los primeros, pero lo que hay es que mantener un equilibrio entre la regulación del hecho delictivo y, por otro lado, mantener la libertad de información plural, como lo dice la Constitución, y la libertad de expresión. Porque no debemos confundir, podemos tener opiniones distintas, ideologías distintas, maneras de pensar distintos, pero eso es totalmente diferente a la acción delictiva como tal, a que emerja, como sé que va a emerger de ahí, de esa potestad evaluativa de la sala electoral, el conjunto y la variedad de delitos que ahí se produjeron. Porque ahí no es solamente que quemaron, hubo unos comerciantes, chicos, que le cayeron encima a palos, los iban matando. Una muchacha que estaba en contra de Maduro, marchó contra Maduro. Ah, la de La Guaira. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Estaba sí, con claro. ella y después estaba llorando porque le quemaron su pequeño comercio, pues su emprendimiento, que además lo había tenido con apoyo del gobierno. Bueno, se respetan sus ideas. Le saquearon el Lugar negocio. le saquearon Sí. el negocio. Al muchacho que le quemaron el carro, hay que ver lo que cuesta a nuestro pueblo un carrito para poder movilizarse. O sea, de verdad es una cosa sin control alguno, muy alocada, muy enloquecida, pero muy dirigida a la anarquía. En ese mismo periodo, perdona que insista en eso, en ese mismo periodo de la Revolución Francesa hubo una parte, antes que llegara Napoleón Bonaparte y cambiara el esquema de la Revolución Francesa y se convirtiera en emperador, etc. En ese interín hubo una cosa que se llamó el periodo de los vándalos. Y cuando tú lees eso, es exactamente igual a lo que nosotros estamos viviendo No, y no solamente eso, en este doctor, momento. si retrocedemos unos años, recordemos que esto es un guión repetido, Es un guión con los mismos repetido protagonistas, además. y los mismos El discursos. plan La Salida, El 2014. plan La Salida, El así tema es. de la violencia en el año Y 2016. el cantar fraude, eso es desde el día cero. Bueno, eso. nosotros veíamos algunos ¿Entiendes? sonidos, yo recuerdo, de Henry Ramos Alud en el año 2004, que canta fraude, también lo hace en el año 2005 cuando se retira de las elecciones Sí. parlamentarias. Y dice que va a presentar 2013, pruebas Enrique al otro Capriles. día, sí, de verdad. Y yo recuerdo, recientemente hay un sonido de Pilieri que dice que solo va a reconocer las actas que ¿Cómo ellos... no? Yo vi esa rueda de prensa. Eso lo dijo antes de la elección. Antes de la elección, y Este que es solo el- iba a reconocer sus actas. este es el Hoy que el fue- presidente lo mostró. Este es el que fue alcalde de San Diego, de la derecha, pues ahí en Carabobo. Y él en esa rueda de prensa dice, nosotros lo único que vamos a reconocer son las actas nuestras. Pero es que tú no eres el poder electoral, como los Estados Unidos, pero es que tu opinión, o sea, ¿cómo tú vas a opinar sobre una cosa que es de competencia exclusiva del poder electoral y que en este momento está en una situación de reordenación jurídica por otro poder a quien le compete, que es el Tribunal Supremo de Justicia? Es como que nosotros nos pusiéramos a intervenir, o el presidente Maduro, cuando ocurrió lo de Trump, cuando ocurrió lo del Congreso, o que hubiéramos intervenido. Yo me he leído esa sentencia varias veces, cuando la Suprema Corte suspendió todo el proceso electoral y le dio el triunfo a Bush
frente a Al Gore, que era el que había ganado. Y sin embargo, bueno, suspendieron hasta aquí, aquí no va a haber conteo, no va a haber conteo, suspendió y le dieron a Bush. Ahora bien, ¿por qué el la ataque de algunos presidencia. países? Que lo más seguro es que no conozcan ni un artículo de nuestra Constitución, ni ningún artículo de nuestras leyes. Es que no solo es ignorancia, no solo es Gabriel Boris, por ejemplo. Sí, bueno, son personas. No solo es desconocimiento, es también el deseo de presentarse de cunclillas con sus partes blandas al aire ante los Estados Unidos. O sea, ellos viven para los Estados Unidos, de verdad. O sea, aquella frase de no son de aquí sino de allá, eso es verdad. Hay gente que no es de aquí, que no sabe del folclore nuestro, no sabe de nuestras tierras, no sabe del mestizaje nuestro, no sabe de nuestra cultura, no sabe por qué uno dice que tenemos la más bella historia que país alguno pudiera tener. No sabe por qué uno en una intervención dice, bueno, después de Cristo, yo lo digo mucho, después de Cristo, para mí el hombre más grande que ha dado la humanidad es Simón Bolívar. Pero es que tienes que saberlo, tienes que ver de quién estamos hablando. Fíjese, el día de ayer, uno de los candidatos también que fue a la audiencia con su partido, con creo que 3 partidos, Fuerza Vecinal, está por allí el del lápiz y hay otros, no lo recuerdo muy bien, pero fue, y antes de entrar a lo que fue su audiencia, él fue primero a la sala constitucional Porque a meter un presentó recurso. ¿Ese recurso por qué? Como para evaluar la actuación de la sala electoral. El recurso dice que es para revisar las medidas que ha tomado la sala electoral. El abogado o abogada o quien sea que lo haya asesorado, lo asesoró mal. Esa norma lo que dice es que puede haber un recurso de revisión extraordinaria, pero a sentencias definitivas y firmes. Una medida cautelar no es una sentencia definitiva y firme, es una potestad que tiene la magistratura, que tiene el juez, para preservar un procedimiento, sobre todo cuando es tan delicado como este. Entonces tomó medidas, pues primera medida, abocarse. Segunda medida, citar. Tercera medida, solicitar. Cuarta medida, exponga. Y yo me imagino, eso no lo vi, pero yo me imagino que ahí hubo preguntas, respuestas, toda la parte inquirente que le corresponde al juez. Hay algo que se les olvida, que el juez prevenido en el recurso contencioso electoral ejerce lo que se llama una magistratura inquirente. Él está por encima de las partes. Él puede traer las pruebas que considere fundamentales en un momento dado. ¿Por qué? Porque en ese momento él es el garante de la Constitución. Ahora el presidente ha dicho que se divulguen cada una de las audiencias. Yo estoy de acuerdo con eso. Sobre A mí me sobre la gustado. mesa. ¿En qué consiste? ¿Cómo la divulgan? ¿Cómo la gente puede acceder a eso? ¿Cómo sería, Con cómo sería eso? entregarla a los medios de comunicación se tiene. Yo creo que sería muy pedagógico. Yo no, lo que pasa es que tú estarías demasiado joven o pequeño, pero cuando hubo el golpe de Carmona, el golpe de Estado de Carmona y compañía, el Parlamento, las audiencias, todas fueron orales y públicas, todas. Todas las pudimos ver. Las intervenciones de todos, el comandante del ejército, cada uno de ellos pues hizo las exposiciones respetándolos incluso en la Asamblea Nacional. Yo creo que esto es bueno que se sepa, que se vean qué preguntas se hicieron y qué se contestó o qué no se contestó, porque al final eso deben ser audiencias orales y públicas, porque estamos en un proceso que en el fondo, más que contencioso administrativo, es constitucional, porque la ultimidad causal, la ontología, la teleología, al final nos vamos a encontrar es con las normas constitucionales que nos están diciendo hay que salvaguardar la República, hay que salvaguardar el Estado Nacional, hay que salvaguardar la legitimidad expresada por la voluntad popular para reelegir al jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. Ahora bien, pasan 15 días
Eso debe ser casi que finales de agosto. Finales de agosto, sí. Finales de agosto. ¿Qué pasa luego de esos 15 días? ¿Se da un resultado? Ahí hacen se las va a dar un investigaciones? resultado. Pudiera dar un resultado preliminar, pero en realidad viene un resultado. Y el resultado no puede ser otro. En primer lugar, la certificación de lo que se hizo bien. En segundo lugar, que hubo las agresiones desde fuera a la plataforma electoral. Y en tercer lugar, bueno, ya eso será con el fiscal. Y en tercer lugar, los elementos de carácter penal en los que se ha incurrido. Fíjese, voy a leer algunos comentarios. ¿Cómo no? Dice de Luis Antonio Rodríguez al entrevistado: el CNE no viola la ley al no dar los resultados. Responda con argumento. Sí, son 30 días, estamos a 8 días. La ley le dio 30 días. Ni siquiera hemos llegado a la mitad de lo que la ley de procedimientos electorales señala. De tal manera que no está violando, sino que por el contrario está encuadrado en la norma jurídica. Dice Aldo Y García. dice bien, la persona que hace la pregunta es correcto. Dice los resultados, pues eso es lo que dice la norma. Tiene 30 días para entregar los resultados. Más allá de las actuaciones Más allá de del eso, Tribunal Supremo de sí, Justicia. sí, es verdad. Lo que no es verdad es que viole la norma, por el contrario, está en el marco de la norma. Dice también por aquí, doctor Escarrac, excelente entrevista. Aldo García Salguero, Milvia Alemán, excelente programa, mil bendiciones. Saludos desde el estado Sucre, dice Johnny. Para ver, ¿qué otro comentario? Dice, los buenos somos más. El entrevistado de hoy es excelente, estudiado y con bases en la materia. Muchas gracias. Bueno, yo le preguntaba lo del tema y ahí para aclarar eso, la actuación del Estado en el respeto de derechos humanos de aquellas personas que han detenido. ¿Eso está enmarcado en qué artículo de la Constitución? Eso está en el título 3 de la Constitución, o sea, prácticamente todo el título 3. Ahí están las garantías judiciales, están los derechos individuales, sin lugar a dudas también están otros derechos, pero además está el respeto al derecho internacional. Las garantías están en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ahí también están las garantías judiciales cuando alguien es detenido, o sea, de qué manera debe tratársele, los procedimientos que deben seguirse, el valor de la prueba, los abogados y si no hay que nombrar un defensor público, pero siempre debe tener un mecanismo de defensa, siempre. No, y además las audiencias de presentación que ya están reguladas por el Código Orgánico Procesal Penal. Pero las garantías como tal están en la Constitución, título 3, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Yo tengo un libro que se llama Las Metagarantías, porque soy de los que cree que además de esas garantías hay una tutela o protección de la garantía como tal para que ella sea efectiva. No es suficiente que me presenten a un juez, sino las condiciones en que me van a presentar. Y todo eso es producto del derecho internacional y del derecho constitucional y de los derechos humanos. Desde la Carta original de Derechos Humanos hasta el día de hoy, que Venezuela las ha suscrito todas. Venezuela es muy pro derechos humanos y de hecho su constitución, la parte gruesa de la constitución, donde hay más número de normas, es en relación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que son políticos, son sociales, son culturales, son de los pueblos indígenas, son individuales. Fíjese, yo debería haber comenzado antes de escuchar unos audios en Telegram con esta pregunta que es clave para que la gente lo entienda. ¿Cuál es la diferencia de un amparo a un recurso contencioso? ¿Cómo no? El amparo está regido por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. De presentar un amparo tendría que ser ante la Sala Constitucional y su objeto básicamente es la restitución
de una situación jurídica lesionada, donde pudiera estar lesionado garantías constitucionales. Por eso se llama así, Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Es un procedimiento breve, eso sí, es un procedimiento muy breve. Y las audiencias son orales y públicas. En el recurso que estamos comentando, el recurso electoral, él está previsto en la Constitución, también en la Ley de Procedimientos Electorales, y tiene varios objetos. Su objeto inicial sería pronunciarse sobre la legitimidad o no de un proceso electoral, pero también la congruencia, también la certificación como producto de la evaluación que haga de todas y cada una de las actas o resultados presentados. Aquí no se puede estar diciendo de que yo no tengo este documento o sí lo tengo, porque en cada mesa electoral tenían que estar los representantes de todos los partidos, salvo que, esta es una salvedad que hago muy a título personal, que la gente del señor González Urrutia y la señora Machado ¿No será que no tenían todos los testigos? le hayan mentido al país y no tenían todos los testigos? Porque el PSUV, las fuerzas bolivarianas, el gran polo patriótico estaba en todo el país, con todos los testigos. O sea, ahí no hay ningún tipo de, digamos, de debilidad de ninguna naturaleza. Ahora pudiera ocurrir que efectivamente no estaban todos los testigos porque estaban ocupados en llevar adelante el golpe de Estado cibernético, como lo ha llamado el presidente. Chuo Torrealba, que como usted conoce siempre ha estado con la extrema derecha, Sí. quien, bueno, emitió un comentario el día de ayer que es de análisis también. Y con esto revisamos los audios de Telegram. Él ha dicho que es muy extraño esto de las actas y de la página web que hay por allí, porque Manuel Rosales dice, bueno, el CNE tiene que publicar, pero entonces dice, no, pero revise ahí la página web, o sea, le da más importancia, reconoce más la página web que al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, Sí, que es un poder increíble. constituido. Sí, es increíble. Entonces, él dice que esto que sucedió con las actas, de manera de publicarlas allí, le parece muy extraño, dice él, y que debe haberse trabajado con mucho tiempo para poder forjar y subir Sí. lo que tiene Además, esta página. nosotros tenemos la suerte, vamos a decirlo así, de tener una luminaria en esta materia, que es Jorge Rodríguez y su equipo, pero Jorge Rodríguez. Y Jorge demostró con muchísima claridad no solamente las firmas planas, Algunos no muertos solo votando. unos muertos votando, pero en cantidades importantes. Yo mismo tenía un amigo con quien almorzaba hace un año por un caso, pues, de orden jurídico. Era un tipo, por cierto, muy culto. Y lamentablemente le dio un ataque al corazón, él muere. Y él aparece votando. Es increíble, ¿no? Este hecho, como tantos otros hechos, ¿no? Entonces, firmas planas, no presencia de testigos, la manera como organizaron las Un actas. discurso ya de fraude. Y un discurso 15, de fraude. 40 días antes. Todo dirigido al golpe de Estado, pero en una acción internacional, por una parte las mentiras colectivas o hollywoodenses y por otro lado una acción muy fuerte en el orden interno. El gobierno no cayó en eso, no hubo el derramamiento de sangre que ellos querían, aunque nos duelen los dos militares asesinados por ellos. En segundo lugar, aparte de eso, el control de una situación polemológicamente que iba en escalada y que pudiéramos haber terminado en una confrontación muy fuerte. Y por último, queda claro, quedaron al desnudo no solo las mentiras, las irregularidades, las faltas, sino todo lo que estaban haciendo antes del proceso electoral. A mí me hace recordar un cuento de muchacho, ¿no? Que resumo de manera muy breve. Y era un rey que pedía pues que el sastre le hiciera el mejor traje, etc.
Bueno, el sastre le inventó que lo tenía y cuando el rey sale a la plaza, un niño lo señala y dice, el rey está desnudo. Y empezó la colectividad a darse cuenta que efectivamente estaba desnudo y ese rey cayó. Bueno, en estas personas son así, ellos prepararon, intentaron preparar, pero ellos han quedado desnudos en la mentira, en los delitos, en su relación con los poderes fácticos financieros internacionales, en su manera, un hecho que hoy yo sé que a ti te duele como a mí, y por eso lo digo en tu programa, no es quizás la noticia hoy, pero a mí me llamó la atención cuando ellos publican su cuestión, no aparece el Esequibo. No Obsérvalo aparece, para sí, que sí, veas. sí. Y yo decía, oye, pero esta gente, la desfachatez es tremenda, ¿entiendes? No aparece por ningún lado, o sea, cortado toda esa parte de Venezuela. Es decir, no hay un sentido patriótico ni tampoco hay un sentido de humanidad y solidaridad hacia los demás. Porque es muy fácil decir, bueno, salgan, hagan, ajá, pero tú, tu familia, tu gente. Fíjese, vamos a escuchar algunos audios que nos llegan por Telegram al 0412-334-5488. Póngalo, señor director, por favor. Julio, saludos al doctor Escarra desde Barquisimeto. Licenciado José Leonardo Pereira por acá. Una pregunta. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, convoca a cada uno de los ex candidatos a las elecciones del 28 de julio, se supone que cada uno de esos candidatos lleva sus actas, las cuales deben ser exactamente iguales, porque cada uno de esos candidatos tenía sus testigos en las mismas mesas de votación y la máquina emite tantas boletas como testigos existen en el acto, ¿no? Si es así, entonces, ¿por qué Edmundo González Urrutia canta fraude y los demás, los 8 candidatos restantes, no se hacen eco de ese fraude? ¿Será que las actas que ellos tienen revelan una verdad distinta a la que tiene supuestamente González Urrutia en las actas que hasta hoy no ha confiscado o no ha consignado, en el Tribunal Supremo? Bueno, él se respondió, es correcto lo que él está diciendo. ¿O son forrados o no las tienen? Es una Sería la respuesta. pregunta, sí, una pregunta con una respuesta muy clara, muy definitiva, muy diáfana, sin lugar a duda. No las tienen, es un fraude y ya empezaron a demostrar, bueno, no solo errores, sino hechos muy graves. Es lo que ellos están acostumbrados, pues cantar fraude, firmas planas, inventar actas. Muertos votando. Sí, muertos votando en grandes cantidades, sin lugar a duda. Es un episodio reiterado, pero lamentable para el país, porque puso en vilo a la nación. Ellos lo logran, ciertamente. Después de la noche del 28, en las horas siguientes, ellos más o menos logran. Lo que pasa es que el gobierno y los elementos de seguridad policial, militar, civil, lograron controlar en muy corto tiempo y lograron pues que esta gente en flagrancia, casi todo, la inmensa mayoría fueran detenidos y bueno, y ahora serán procesados en conformidad a la ley y vuelvo y repito, atendiendo y observando las garantías que le corresponden. Usted sabe que yo estaba haciendo una investigación, he estado escuchando varios comentarios. Ya vamos a escuchar otra nota, pero para el análisis, me gustaría escuchar su análisis. Porque yo recuerdo que cuando ellos llamaban a eso que se llamaban las primarias, que no quisieron que participara el Consejo Nacional Electoral, se generó una diatriba por el tema de que ellos manejaban, por alguna razón, un registro electoral. Pensando eso en lo analítico, ¿no? Manejaban un registro electoral. Cuando uno ve una persona en estas actas votando, uno se podría atrever a decir que esto que hicieron de forjar las actas, lo hicieron desde las primarias para acá, con un registro electoral viejo. Pudiera ser, no es algo descabellado, es algo con mucha racionalidad. Y lo otro que llama la atención es que sacaran 600.000 sufragios en las primarias y ahora están inventando el 70% de... ¿Cómo es eso? ¿Cómo se produce eso en el orden psicológico de la voluntad popular, del análisis de las ciudadanas y ciudadanos?
La verdad es que ellos subestiman mucho la conciencia colectiva, no solo a los líderes, la conciencia de nuestro pueblo. Ellos la subestiman y buscan manipularla gravemente, delicadamente. Yo te quiero decir que en la criminología, ya ha superado Ferri, Garófalo, todos ellos, pero hay una criminología que se detiene en hechos como este y dice, se ubica en el subconsciente una situación de injuria que se percibe, no es que se razona, se percibe. Y ante un hecho cualquiera, por ejemplo, no tenían los testigos como dijeron que los Completo, tenían. sí. Eso pasa al consciente colectivo y se producen entonces hechos de violencia incontrolables. Yo pienso que sobre esto hay que trabajar, hay que tener el mayor cuidado por la sanidad del país, de Venezuela, de nuestro pueblo, que no merece que se le trate de esa forma. Dice aquí Rubén Fernando Soto, un compañero de trabajo, además, productor de esta casa televisiva, dice, pregunta si el CNE debe publicar las actas electorales. Seguramente las va a publicar, debe esperarla, pienso yo, lo prudente es esperar, todavía está dentro del lapso, esperar la resolución de la sala electoral. Y seguramente en la resolución le ordenará, publique las actas, eso va a pasar, ¿verdad? Perfecto. Vamos a escuchar otra nota. Señor director, adelante. Buenas noches, Germán Escarrat. Esa gente no volverán, esa gente le han echado mucha broma a Venezuela. ¿Qué mano dura contra esos enemigos de la patria? Hay que darle duro, esa gente no volverán jamás. Desde aquí de Huihue, Carlos Albelo. Comentario. No, el comentario es, tú sabes que yo aprecio y admiro a veces algunos discursos o la forma del discurso de Diosdado Cabello y lo voy a tomar con respeto a él, ¿no? Seré breve, no volverán. Mira, dice por aquí Rodolfo, buenas noches, saludos para los dos. Mi pregunta para el doctor Escarrá es esta. ¿Cualquier persona natural puede acudir a la Fiscalía General a demandar al doctor El Mundo y a la señora María Corina Machado? Sí, cómo no. Sí se puede hacer. Cualquiera puede accionar y ser legitimado activo, se llama. O sea, titular de una acción. Bueno, escuchamos. En defensa, para aclararlo un poquito más, Sí, dígalo. de los llamados intereses difusos y colectivos. Ese es el nombre. Pero seguro que lo puede hacer. Muy bien. Dice aquí, Loida Martínez, me parece una interesante pregunta. Saludos, excelente invitado, necesario en este momento. Quisiera que el doctor Escarrá explicara la diferencia entre el recurso que interpuso el presidente Nicolás Maduro y la impugnación. Ah, claro, es distinto, porque el recurso que presentó el presidente Maduro, de acuerdo al 297 de la Constitución, es para activar la jurisdicción electoral. Toda la parte, vamos a decirlo así, judicial electoral, que abarca un conjunto de actos, de eventos, de dimensiones, de hechos y hasta de omisiones. En el caso de no ser ese recurso, entonces sin lugar a dudas está restringido a otros objetivos, a otros temas previstos también en la Constitución y en las leyes de la República. Pero el recurso contencioso electoral es un recurso pleno, muy integral. El debate se produjo el día 6 de noviembre de 1999. Pido a los investigadores que lo busquen, 6/11/99. Ese día se presenta la propuesta de ese recurso y es aprobado al final por unanimidad de los constituyentes de 1999 y así es como aparece. No se llamaba originalmente recurso contencioso electoral, se llamaba recurso contencioso administrativo, pero después en el propio debate se entendió que él era fundamentalmente electoral.
Ahí aparece un debate muy rico, muy interesante, de oposición y las fuerzas bolivarianas en la constituyente, pero al final fue aprobado por unanimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, como una forma de resolver controversias muy graves que tuvieran que ver con el proceso electoral. Me gusta mucho la manera como Chávez redactó la propuesta de él, la del 5 de agosto, de la que hablábamos antes, porque él más bien lo que planteaba era un Tribunal Supremo Electoral. Y el objetivo no era solo el hecho electoral como tal, era la estabilidad de la democracia y la estabilidad de las instituciones. Porque no nos llamemos a engaños, estos procesos tienen que ver con la estabilidad institucional y con la democracia. Por eso es que fue muy adecuado sustraerlo del conflicto, de la anarquía, de la mentira, de la vagabundería, de todo lo que ha significado esto y llevarlo a un escenario jurídico del Estado de Derecho y de defensa de la Constitución. Fíjese, vamos a realizar una pausa. Me va a regalar otros minutos luego de esta pausa para que usted responda a unos colegas y también algunas notas que quedan allí. Claro. Pero ha sido un programa de mucha participación. Tengo muchos mensajes, tanto en Telegram como en mi Instagram, @jriobof. También estamos en TikTok como JR Periodista y el Telegram 0412-334-5488. Vamos a la pausa. Al regreso seguimos conversando con el doctor Germán Escarrá. No se apunte. Bueno, continuamos con su programa A Pulso. Estamos conversando, como lo veía, a quienes se conectan a esta hora, tanto por Radio Miraflores, la Radio del Sur, TV Fan, Telearagua, y mi casa venezolana de televisión, con el doctor Germán Escarrá. Fíjese, doctor, vamos a una sección ahora que se llama Pulsan los Medios. Están con nosotros, lo puede mostrar el señor director Héctor Manuel Díaz, director del portal Latinidades de México, y también Hugo Guanipa. Antes de darle la pregunta a cualquiera de los dos, quiero comentar, ya que tengo un compañero de México, la noticia también el día de hoy de la presidenta de México. De México, no sé si la vio, donde dice que ella agradece al tribunal de su país, un recurso que interpusieron en México. Ella le agradece al tribunal de su país, quien decidió que no hubo irregularidades en el proceso electoral. Esto dado porque el segundo que estaba allí en la contienda, me imagino yo, dijo que estaba ganando por abrumadoramente, y cuando ven los resultados resulta que le sacó el 30%, que no es cualquier cosa. No, cualquier cosa. Cualquier cosa, dado el trabajo de AMLO. De AMLO. Sin duda le pasa esa victoria a la presidenta Claudia. Pero bueno, el tribunal también ha decidido aquí. Uno no puede comparar, las leyes son diferentes, pero lo más seguro que lo que se esté diciendo en el ámbito internacional sobre Venezuela, que se han dicho muchas cosas, hay muchas mentiras, mucho ataque. Usted me decía lo que han hecho, por ejemplo, por el WhatsApp, le colocan la dirección de su casa a la gente. Lo que se dice del TCJ, lo más seguro es que no sea lo mismo que se le esté diciendo al Tribunal de México. Sí. Porque es el doble rasero de algunas transnacionales y algunas personas de la oposición venezolana. Una vez el comandante Chávez, con este comentario cierro, decía que es lamentable no tener una oposición seria en este país. Hay una parte que se está como acomodando, pero la extremista no, nunca ha cambiado. Fíjese, vamos a escuchar la pregunta antes de Hugo Guanipa. Vamos a darle la palabra a Héctor Manuel Díaz. Héctor, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Aquí, bueno, un gusto estar asistiendo a tu llamado aquí, al programa Pulso. Y bueno, yo me gustaría comentarte, y también antes de preguntar, que ahorita que mencionaste lo que pasó con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que está agradeciendo lo que manejó el tribunal, hay que recordar que esto fue el 2 de junio y estamos ahorita en agosto. O sea, pasaron varias semanas y debo de comentar que dada cierta parte de la oposición alegó que obviamente había habido fraude, y esto hubo varias personas en diferentes partes de México que, apoyando
a la candidata que perdió, en este caso Xochitl Gálvez, se hicieron coro de que había habido un fraude, que algo había pasado porque sus clubes sociales y la cuadra donde ellos vivían, todos habían votado a favor de Xochitl sin ver más allá de la burbuja en la que ellos viven. Esto lo menciono porque ahorita, dada la situación de Venezuela, están haciendo, como hubo fraude en Venezuela, en México también. Hasta hace poquito lo estaban diciendo. Se agarraban de esa mentira o esa narrativa diciendo, como hubo fraude allá, aquí también. Eso es algo de veras que es ridículo, esa es la verdad. Yo lo que me gustaría saber es, entiendo que los procesos son diferentes en cada país y los procesos deben ser respetados. Obviamente, en el caso de Venezuela no se está haciendo. Hay una narrativa que se ha generado, que está en medios que me sorprenden, porque veo cosas que son hasta ridículas. He visto en medios ya que están equiparando, por ejemplo, al presidente Nicolás Maduro como si fuera Hitler. Así lo están poniendo en medios y ponen los puntos en los cuales supuestamente es Hitler, como entre ellos de que están deteniendo a personas en la calle, obviando el hecho de que si son vándalos y están haciendo destrozos o como dicen en Venezuela, guarimbas, claro que van a ser detenidos por la autoridad, ¿sí? Y se olvidan, por ejemplo, en el caso del que sí es Hitler, Benjamín Netanyahu. Él sí es Hitler. Yo creo que ya hasta le ganó en saña. Lo que yo, si acaso fuera pregunta, me gustaría saber cómo van a manejar ustedes o cómo se podrían manejar el enfrentamiento ante una narrativa que está en medios en plataformas de redes sociales, que totalmente es adversa a lo que está pasando en la realidad allá en Venezuela. Como que, evidentemente hay una narrativa que busca construir una realidad que no es real, que no es cierta. En mi país también se trató de hacer. De hecho, lo han tratado de hacer todo el tiempo desde que empezó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no ha sido así, porque un factor fundamental en este contrarrelato son las famosas mañaneras, que han sido fundamentales para poder darle una respuesta a cómo se manejan esos medios hegemónicos de la derecha. La pregunta que yo haría sería en este caso es, ¿cómo piensan ustedes romper ese cerco informativo, sobre todo el exterior, que hace la derecha a través de esos medios hegemónicos? Esa sería la primera pregunta. Bueno, muy interesante y sobre todo agradado de oír a una persona como el periodista, sobre todo por el cariño, el afecto, la admiración que le tenemos a México. Y debo confesarle también a su presidente, AMLO. Creo que ha sido un extraordinario presidente, paradigmático y una persona muy ejemplar en las virtudes cívicas, pero también en las virtudes de gobernabilidad. Con mucha paciencia, con mucha serenidad, fue llevando al país finalmente al triunfo que todos nosotros conocemos y que una gran parte de ese triunfo se debe al buen gobierno de AMLO. En lo que respecta al tema comunicacional, hay que esperar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Ya con un hecho de esa naturaleza, es más fácil horadar las distintas ramas, formas, mecanismos de este conflicto híbrido. Este no es un conflicto unidimensional, es pluridimensional, y entre esos aspectos está el manejo de los medios de comunicación social. Venezuela le corresponderá, sin lugar a duda, posicionar la verdad. La verdad que cualquiera que no tuviera obstáculos en el conocimiento podría entender. Al presidente lo han visitado marchas desde el día 29 o 30 hasta el día de hoy, multitudinarias de todos los sectores de la vida nacional. El presidente humildemente se puso a la orden para un diálogo, para un acuerdo de reconocimiento electoral en conciencia de lo que ya se estaba diciendo. El presidente presenta un recurso contencioso electoral
para sustraer de la violencia cualquier análisis de legitimidad sobre el proceso de las elecciones, cómo al final va a ocurrir. Yo estoy seguro que habrá una decisión, si no igual, muy semejante a la sentencia del Tribunal Electoral mexicano. Estas son las cuentas, certificamos estos hechos. El presidente reelecto es el presidente Nicolás Maduro Moro, solo que aquí seguro, estoy seguro de eso, va a haber otra dimensión que es de naturaleza penal y que le corresponde al fiscal general de la República porque él representa la vindicta pública y la Constitución le da competencia para la investigación penal y para las acusaciones correspondientes. Bueno, culminamos con Hugo Guanipa. Adelante, Hugo, buenas noches, te escuchamos. Saludos, Julio, saludos al doctor Escarra. Fíjese, mi pregunta va dirigida, se ha querido insistir por parte de un sector de la oposición en el desconocimiento de la institucionalidad venezolana. Han comparecido ante el Tribunal Supremo de Justicia los 38 partidos políticos que participaron en la elección presidencial del pasado 28 de julio. ¿Qué mensaje cree usted con esta participación de los 38 partidos y 9 candidatos, menos uno de ellos? ¿Qué mensaje se le envía a la comunidad internacional y a ese sector de la extrema derecha que insiste en desconocer la institucionalidad en nuestro país? Y una segunda pregunta, doctor Escarra, que preocupa mucho, ¿cómo dar un freno legalmente a empresarios como Elon Musk que se creen por encima de las leyes de un Estado al intervenir en la vida pública de un país tratando de alterar o desestabilizar la paz? Ya lo vimos, lo que ha ocurrido en nuestro país con toda esta incitación al odio, la persecución. También lo vimos recientemente en el Reino Unido, donde Elon Musk dijo que ya iban a una guerra civil. Además, hace unos meses en Brasil, Elon Musk también se metía con un juez del Tribunal Supremo de Brasil, porque este juez también atacaba lo que es la desinformación. ¿Cómo desde la parte legislativa podemos atacar este tipo de empresarios que, no viven en el país? Gracias por la pregunta y mi saludo cordial. Quisiera comentarte que he seguido las ofensas, las últimas ahorita, ofensas al presidente de la República y el comportamiento de este señor. La verdad es que me hace pensar en una obra escrita 500 años antes de Cristo, que es El arte de la guerra de Sun Tzu. Allá hay una conversación donde Sun Tzu le pregunta a su maestro, si el conflicto no se ha verificado, ¿cómo es que están al frente encendiendo llamas, gritándonos, corriendo de un lado para otro? Y Lin Chuan le contestó, su maestro, has de saber que tienen miedo. Cuando tocan los tambores como los tocan, cuando ofenden como ofenden, cuando se mueven como se mueven, cuando encienden el fuego antes de verificar el conflicto, sin lugar a dudas, tienen miedo. Este señor no pensó nunca que nuestro presidente le iba a contestar en los términos en que le ha contestado. Y su calaña se ve en las últimas respuestas que ha dado, muy groseras. Yo me atrevería a decir que el que va a pisar Guantánamo de rodillas pudiera ser él. Es cuestión de repetir aquello, no corras, ve despacio, que a fin de cuentas a donde vas a llegar es a ti mismo, a lo que tú eres. Bien, contestado eso, hijo, que de verdad sí molesta un poco, la verdad es que ellos forman parte de los elementos financieros y fácticos mundiales. Mientras él está en eso, el presidente está invitado a incorporarse a los BRICS y lo hace mediante un discurso extraordinario
del presidente Putin, poniendo de relieve no solo el carácter de jefe de Estado del presidente Maduro, sino también poniendo de relieve sus cualidades personales. Nosotros vamos a avanzar, vamos a prosperar y sin lugar a dudas esto formará parte de una historia lamentable, pero que quedará atrás, porque Venezuela es mucho más grande que eso. Nuestra patria es mucho más grande que eso. Además, la mayoría de los venezolanos, cuando piensan en la patria, no piensan en patrimonio, algunos lo confunden. Y en vez de decir patria, dicen es patrimonio, no, es patria. Estamos dispuestos a dar lo que tengamos que dar por su libertad, por su dignidad. Muchos de los que votamos por Maduro, votamos por la autodeterminación, por la soberanía, por el sentido de patria, por la defensa de nuestros territorios y sobre todo por la dignidad y no permitir de ninguna forma intervenciones extranjeras violentas en nuestro país. Yo estoy seguro que avanzaremos muchísimo más y en muy poco tiempo estaremos en un camino de prosperidad. Lo que no pueden decir otros imperios, aunque sean tecnológicos, su situación económica y social es grave, son imperios ya prácticamente concluidos, solo que los lapsos históricos no son como los números. Cuando el Imperio Romano termina, en realidad ya había concluido hace casi 80 años aproximadamente. Lo mismo ocurrió con Bizancio, lo mismo ocurrió posteriormente con el Imperio Napoleónico, ha ocurrido con los ingleses. Es decir, aquello de Polibio, pues hay unos círculos históricos que tienen un desarrollo y tienen un fin. El fin del imperio norteamericano ya está dictaminado. Es cuestión de tiempo. Y Venezuela marcha a ser una patria potencia, a ser un país potencia, dispuesto a cooperar universalmente con la idea de la dignidad de los pueblos, de su autodeterminación y de su progreso. Bueno, agradezco a Héctor Manuel Díaz y a Hugo Guanipa por haber participado en este programa Pulso. Agradezco también a la Radio del Sur, TV Aragua, TV Fan, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, ni Mi Casa Venezolana de Televisión. Y a usted, doctor Escarrá, por haberse tomado el tiempo Gracias de venir, a ti. luego de haber estado en Telesur a las 9 de la noche. Gracias a ti. Dio esa entrevista y se vino para acá para esclarecer todo el tema mucho afecto. de este recurso contencioso electoral que introdujo el presidente Nicolás Maduro. Nos vamos y nos vemos el próximo viernes nuevamente a las 10 de la noche aquí en A Pulso. El compromiso es contigo, Porque la fiesta de la luz brilla con fuerza para Portuguesa. la fiesta de la luz ya llegó portuguesa, esa. Lo dice y lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza. El programa más agresivo de iluminación en Venezuela lo tenemos en Portuguesa. La fiesta de la luz ya llegó portuguesa, esa. Lo dice y lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza. De la mano del presidente Nicolás Maduro, el SABES y el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras.
Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, ciudad mariscala y marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Ifontes lo hacemos posible. El mundo se transforma cada segundo, al ritmo de millones de latidos. La vida es movimiento y nosotros queremos acompañarte en cada paso. Estamos cambiando para mantenerte conectado con lo que te gusta. Vive con nosotros la ultra experiencia AVA Ultra de CAN TV, internet 100% fibra óptica.